Estimados, buenas tardes. Ahora vamos a hacer una pequeña reparación en esta fuente que tenemos aquí sobre la mesa. Es bastante pequeño, es un televisor de 22 pulgadas, si no me equivoco, o de 24. Y una fuente de la topología playback, ¿no? En sí. Vamos a ver las pruebas y cómo descartarlos rápidamente, conociendo cómo operan una fuente. En este caso lo tengo conectado a la red eléctrica y vamos a checar el filtro. Como podemos observar, tenemos 318 voltios. Está ingresando alimentación. Vamos a probar por este punto la salida y no tenemos tensión alguna. ¿Se dan de cuenta? Eso es por un problema en la parte del feedback. Así que vamos a pasar a realizar diferentes pruebas para ver dónde está el problema en esta fuente en sí. Así que vamos a desconectar de la red eléctrica. Lo desconectamos y vamos a invertir viendo dónde está nuestra fuente para trabajarla. Ya vamos a hacer un pequeño acercamiento ahora para ver dónde radica el problema. En todo caso, lo primero que voy a hacer es comprobar si no tengo algún corto por estos dos puntos, mayormente exactamente por este punto de aquí abajo. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Si hemos movido, vamos a volver al circuito. Acá lo tenemos. Mayormente por este punto, ¿no? Lo que es el... Vamos a ver que se vea mejor. Por el pin 3 y 4 del optocoplador también vamos a revisar nuestro famoso TL431 para ver si no tenemos algún problema. Vamos a ver por dónde está el corto, ya que si se alimenta, no tenemos cortocircuito directamente, podemos decirlo así, en el MOSFET, está trabajando normal. Y vamos a ver qué problema tenemos en este caso. En este caso vamos a utilizar un multímetro para encontrar algún corto. Ahí está el pitido del multímetro y vamos a medir los pines 3 y 4 del optocoplador. Ahí vamos a poderlo, como pueden escuchar, tengo un cortocircuito por esta parte. ¿Dónde nos iríamos? Nos iríamos vamos al esquema del pequeño integrado que estamos comprobando su estado. El cortocircuito estaría por acá, directamente, por lo que es el feedback, que va al pin 4 del optocoplador, indicándonos que tenemos el daño por ahí. Es bastante común esos problemas que se presentan en este tipo de fuentes, y es una forma sencilla de cotejar dónde está el problema. En todo caso, podemos decir que tenemos el corto por aquí, por ese punto, lo que es el famoso feedback, ¿no? Alimentación, corte por el VCC también podemos ubicar directamente alguna vez cuando los probemos las fuentes en frío, si tenemos corte en el VCC o el feedback. Esto va a ocurrir cuando el MOSFET de conmutación no esté en corte, el MOSFET de acá no está en corto, y por eso también podemos observar en la fuente que nos entra la tensión de 300 voltios rectificado, ingresa directamente, ¿no? También vamos a comprobar otros dos elementos, como les decía, el famoso TL431, el optocoplador, que son parte del lazo de control. Vamos a ver cómo se encuentra, en qué estado, ¿no? Ahora vamos a medir. Tenemos el multímetro. Vamos a irnos un poco más acá. Luz. Ya. Voy a volver a medir lo que es el pin 3-4 del optocoplador. Ahí nos marca un cortocircuito. Pin 1 y 2 no podemos tenerlo, pero sí tenemos que tomar siempre en cuenta que este elemento, como es el famoso TL431, igual entra en cortocircuito. Vamos a ver. Sí, lo tenemos en cortocircuito. Ya. Entonces vamos a proceder a reemplazar, ya que parte de nuestro circuito es Nuber, está totalmente ok, no tenemos algún diodo o otro componente más en corto, lo he revisado un poco más antes. Sencillamente nos queda reemplazar lo que es
el integrado controlador de ancho de pulso, el famoso OB2273, que es de 6 pines, bastante común, utilizado en N de fuentes, hasta en 50 a 55 pulgadas lo he visto embutido este integrado, ¿no? El corte que tenemos es por el feedback. Otro corte que también ocasionalmente puede haber, puede ser por el VCC, ¿no? Por la alimentación de los 18 voltios, ¿no? Que viene por acá. Podemos aplicar nuestro divisor de tensión, ¿no? Nuestra pila de tensión, ¿no? Para que trabaje directamente en nuestro SDT. GND, Sense, viento aplicado de storage shunt. Este transistor que podemos observar también en el circuito es parte, nos sirve para descargar esa corriente para el momento de la saturación, perdón, en el momento del corte, cuando el MOSFET está trabajando, y ya conocemos para qué trabaja nuestro circuito Snoover, ¿no? Un amortiguador también que podemos encontrar en ese circuito. Y el tipo de señal que vamos a ver, que podemos observar. Voy a subirles un video que hice más antes para ver cómo es el funcionamiento del ancho de pulso y los diferentes elementos que participan directamente en esa fuente, que es bastante sencilla. A veces nos complicamos por la serie de elementos que podemos encontrar, como ser resistores o ser circuitos SCs que pueden servirnos para diferentes eventos, ¿no? Sería algo bonito que sencillamente fuera así, como podemos ver en su circuito, en su esquema del integrado, con pocos elementos, pero sabemos que por física algunas veces el MOSFET, cuando llega a cortar, se crea una corriente parcial entre el colector, entre gate y drenador, ¿no? Y para eso tenemos este transistor. Como pueden ver, se va a polarizar y esa pequeña corriente parásita sí se va a descargar hacia abajo. Es lo que muchas veces se les ha explicado en los cursos, más detallado, ¿no? Ahora solo estamos haciendo una separación. Y entonces voy a proceder a cambiar los elementos y ver cómo nos trabaja para que vean lo sencillo que es separar esta fuentecita. Como podemos observar, ya tenemos aquí listos los elementos nuevos para el reemplazo directo. Ahí hemos sacado el TL431, hemos sacado el octoacoplador y el circuito controlador de ancho de pulso, OB2273 en este caso. Y vamos a proceder a reemplazar. Es algo sencillo soldarlos de nuevo y vamos a ver cómo opera la fuente. Ya bueno, ya hemos reemplazado los componentes y vamos a probar de nuevo lo que es el pin 3.4 del octoacoplador y vas a ver la medida que nos arroja. En ese sentido nada, y ahí nos arroja 623. Ya hemos cambiado el TL431, el octoacoplador, lo que es parte del lazo de control, y vamos a conectar a la red eléctrica directamente. Ponemos para ver nuestra tensión. Caramba, ahí lo tenemos. Tocar bien. Ahí tenemos perdón, se está moviendo mucho. Ahora sí, los 12.1 voltios, ¿no? 12 voltios en sí, ¿no? Lo que hace rato medíamos acá arriba, ¿se acuerdan? En un principio he medido acá y ahí estamos midiendo lo mismo. Ahí están los 12. Vamos a ponerlo más allá para que vean. Y sobre este filtro medía, ¿no? Los 12 voltios. Obviamente tenemos los 320 voltios que nos marcaba hace un momento. Ya es bastante sencillo este tipo de reparación, solamente saber cómo funcionan las fuentes. Por ejemplo, siempre tomen en cuenta, vamos a irnos al circuito nuevamente. Ahí, por ejemplo, siempre tomen en cuenta esto. Para ver si nuestra falla está en el lado primario o secundario, sencillamente tendría que alimentar con 12 voltios en el lado secundario para ver si está trabajando el lazo de control. Tendríamos que tener un voltaje de 1.1 voltios entre el pin 1 y 2 del octoacoplador. También el voltaje de referencia que podemos tener aquí, recordemos que el TL431 es un circuito operacional, un circuito integrado, internamente un circuito operacional, ¿no? Entonces tenemos que tener por el pin de referencia en este lado, muy aparte de nuestro divisor de tensión. Vamos a tratar de observar eso. Vamos a irnos a un lado del circuito. Aquí podemos ver la toma de 12 voltios, nuestro divisor de tensión, parte del circuito SC para amortiguar esos cambios de corriente que hay, ¿no? En este punto, el momento en que trabaja lo que es el feedback. ¿Ya? Entonces en el pin de referencia siempre pueden poner 12 voltios de alimentación a la fuente y chequen el pin de referencia, tiene que ser 2,5 exacto, no puede ser más ni menos. ¿Ya? Pin 1 y 2 del octoacoplador tiene que ser 1.1 voltios. Con eso nos indica de que en el lado secundario nuestra fuente está operando bien, pero yo siempre recomiendo
remover lo que es el Tele431 y el optocoplador, ya que siempre sufren, por problemas externos, siempre sufren daño. El momento en que reemplacen el circuito controlador de ancho de pulso, que es el famoso OB2273, el que tenemos acá, siempre reemplacen el optocoplador y el Tele431, que son partes del lazo de control. Bueno, ojalá les sirva este pequeño tip, estimados. Hasta luego.